Hola, ¿qué tal? Esperamos que se encuentren muy bien. Hoy estamos de fiesta, estamos muy contentas porque hoy estrenamos nuestro podcast Crianza Positiva. Esta es la primera emisión que compartimos con ustedes. Este podcast surge de una iniciativa del Club de Niños y Niñas de San Luis Potosí. Para quienes no sepan, Club de Niños y Niñas de San Luis es una fundación que se dedica a crear espacios seguros para la infancia, talleres y actividades para que los niños sigan desarrollando sus habilidades. Este podcast surge con la intención de brindar a ustedes herramientas, profundizar también en diferentes temas que son de interés para padres, madres y demás personas que se dediquen a trabajar con la infancia. Esperemos que este podcast siga creciendo y sobre todo que les guste mucho lo que aquí hablamos. El día de hoy les voy a presentar a nuestras hosts y me voy a presentar a mí. Mi nombre es Noé, yo soy psicólogo también en el Club de Niños y Niñas y mis compañeras también son psicólogas. Lupita, ¿cómo estás? Platícanos, ¿cómo estás? ¿Qué podemos esperar de este podcast? Muy bien, Noé, muchas gracias. Bueno, como ya mencionó Noé, yo también soy psicóloga, estoy en el Club de Niños y Niñas en Villa de Reyes. Y bueno, ¿qué espero de este podcast? Aprender también mucho de nuestro invitado y también espero un poco quitar estos prejuicios que hay alrededor del tema, ¿no? De la adolescencia, de cuando hablamos de género, cuando hablamos de crianza también, espero un poco quitar esas etiquetas ya que tenemos en mente y que nos generan pues pánico, ¿no? A quienes estamos con niños y adolescentes. Rocío, ¿tú cómo estás? Gracias, pues estoy muy bien, muy feliz de tener este invitado, una persona muy preparada que nos va a hablar sobre el tema y soy Rocío Mata, soy psicóloga como mis compañeros. Estoy en el Club La Virgen, en el área de desarrollo humano y bueno, yo espero que se cumplan las expectativas y sobre todo que este primer podcast les agrade y nos permitan difundir esta información entre todas las personas para que podamos ayudar a nuestros niños y niñas a tener un desarrollo más armónico en estas etapas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a nuestras hosts que están en este momento aquí en la grabación. Hoy tenemos un invitado súper especial, así que les invitamos a que se queden a la segunda sección de este podcast, donde vamos a platicar sobre temas diversos como puede ser el género, la identidad, la diversidad sexual, la adolescencia y resolver, y si no es así, también ampliar la conversación sobre estos temas. Bueno, estamos en el segmento 2 de nuestro podcast, Cosas de la vida real en familia. Para este segmento, algunas personas nos hicieron llegar sus dudas, sus preguntas. Es importante mencionar que lo hicieron de forma anónima, entonces les hacemos la invitación a que a partir de la información que surja el día de hoy o si tienen alguna otra duda, pues la puedan hacer llegar vía correo electrónico, vía WhatsApp, para poderle dar seguimiento y resolver sus dudas. Bueno, para esta parte nos acompaña Ramón, nos da mucho gusto que esté acá. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias. Ya teníamos tiempo sin vernos. Ramón Ortiz es politólogo con maestría en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Política Pública y Género por la Flaxo, México. Es presidente de la organización civil Enfoque de Igualdad. Ha coordinado proyectos para la Unión Europea, para Save the Children, PNUD, Fondo de las Naciones Unidas en México, y bueno, ha coordinado un extenso número de proyectos de diagnóstico y estudio sobre lenguaje incluyente, publicidad no sexista, género y política pública, seguridad humana y derechos humanos. Ramón, nos da mucho gusto que estés acá con nosotros. Te vimos trabajando en Huasteca, ¿cómo te fue? Bien, muy bien, muchas gracias. Ya acá de regreso, con cambios de clima por allá, pero ya de regreso acá en San Luis. Qué bueno, nos da mucho gusto que hayas podido estar acá el día de hoy con nosotros. Y bueno, vamos a dar lectura a la primera pregunta para que ahí
a partir de tu experiencia nos puedas compartir la respuesta a esta duda. ¿De qué hablamos cuando decimos diversidad sexual? Muy bien. Bueno, el concepto de diversidad sexual podremos verlo que es muy amplio, pero un poco para ejemplificarlo, podemos primero tratar de definir qué es la diversidad. Y cuando hablamos de diversidad, podríamos ver que es como las múltiples opciones o posibilidades que tenemos las personas para elegir, ¿no? Entonces, por eso es que podemos tener diversidad de gustos, de platillos, a quienes nos agradan ciertos alimentos, otros no, diversidad de practicar algún deporte, de opinión, etc. Pero cuando hablamos de diversidad sexual, nos habla también de una gama de posibilidades humanas que tenemos por el simple hecho de ser personas. Pero se vuelve más complejo porque habla también de lo que es ser un hombre o ser una mujer desde lo biológico, pero también desde otros conceptos, para ver todo este abanico de posibilidades por el simple hecho de ser personas que tenemos. Pero para poderle explicar un poco mejor, por ahí hay una galleta de jengibre que nos ayuda justamente a explicar ello. No sé si... Pues vamos con la galleta. Vamos a poner aquí la imagen para poderla ver y que ustedes puedan en casita ver la imagen que va a utilizar Ramón para explicarnos esto. Muy bien, para ejemplificar este concepto de diversidad sexual, vamos a hacerlo con esta galleta de jengibre para justamente identificar algunos rasgos que tenemos todos los seres humanos. La primera tiene que ver con el sexo. Cuando hablamos del sexo, nos remite a las características físicas, biológicas, cromosómicas, que va a diferenciar al ser humano con los fines de la reproducción humana. Es lo que se conoce como los hombres o mujeres, o macho y hembra. Y en esta cuestión de entender esta parte de la diversidad del sexo, podemos hablar también de un tercer sexo, que se hablan de personas intersexuales, que a través de sus cromosomas y cuestiones, si nos metiéramos a ver nuestro organismo y nuestro cuerpo, encontrar que hay personas que tienen ciertas características en sus genitales, en sus cromosomas, que no pueden definirse como hombre o como mujer, por así mencionarlo. La otra que tenemos es la identidad. Esta tiene que ver no ya con nuestros genitales, sino tiene que ver con la forma que tenemos en la cabeza y cómo nos vamos a identificar o sentir. Es lo que podríamos decir que se forma la identidad de género o la identidad sexual, que tiene que ver con lo que se dice debe ser un hombre o debe ser una mujer. Entonces entendemos que cuando vemos que una persona al nacer tiene pene, entonces decimos, debe de identificarse con color azul, jugar fútbol, ser fuerte, no llorar, se va a vestir con pantalón, cabello corto, etc. Pero esto es algo que se empieza en este deber ser un hombre o deber ser una mujer, y se clasifica como lo masculino, lo propio de los hombres, y lo femenino, lo propio de las mujeres. En esta cuestión de la identidad, que puede ser la identidad de género o la diversidad, la identidad sexual, también encontramos que hay personas trans o personas que no se identifican con lo masculino ni con lo femenino. Pero esto es totalmente diferente a lo que pudiera ser su orientación. La orientación tiene que ver con la posibilidad de la persona a amar o sentirse atraída por otra persona. Y entonces cuando las personas aman o se sienten atracción o deseo por una persona distinto a su sexo, es decir, si soy un hombre y me gustan las mujeres, soy una persona heterosexual. Pero si soy una persona mujer y me gustan las mujeres, entonces
es igual y se conocen como las personas homosexuales o en este caso mujeres lesbianas. Pero esto es aparte a cómo sería la expresión. La expresión tiene que ver con yo cómo me voy a vestir o cómo ante el mundo me empiezan a mí a reconocer. Porque, por ejemplo, yo puedo tener en mis genitales, tener pene, identificarme con los rasgos masculinos, pero usar una expresión distinta, por ejemplo, falda, o poder usar una peluca amarilla. La expresión puede ser una expresión de género o una expresión es como me voy a ver ante el mundo y puede ser también de forma muy diversa, ¿no? Cuando juntamos estas 4 formas que tendría una galleta de jengibre, en este caso una persona, podemos ver que puede haber múltiples formas y manifestaciones de cómo las personas pudieran sentirse, cómo pudieran verse o identificarse, cómo pudieran amar y cómo también poder expresarse, ¿no? Y aquí tenemos una gama de abanicos que no se quedan solamente en hombre o mujer y que no se quedan solamente en lo masculino y en lo femenino, sino que el abanico es tan amplio que habla justamente de que es una posibilidad de que las personas podamos elegir múltiples cosas. Esto se ha vuelto un poco polémico, justamente en el sentido en que nos quedamos solamente, por ejemplo, en lo básico, que es identificarnos a través de nuestros genitales. Pero actualmente con la ciencia es mucho más sencillo cambiarnos los genitales, es decir, si tengo un pene, cambiarlo y ponerme una vulva o vagina, si tengo vulva, poderme poner un pene. Eso es algo que ya se puede dar con la ciencia, pero las identidades, la orientación y la expresión siguen siendo también diferentes, ¿no? Siguen siendo múltiples en esta gama de diversidad. Y es por eso que hay un concepto que se llama como género fluido, que es decir, que hay personas que sienten cierta atracción por hombres y cierta atracción por mujeres, pueden sentirlos por ambos, y aquí en este término hablaremos de personas bisexuales. Pero hay personas que solamente sienten atracción, pero no deseo. Entonces ahí habla todavía otra clasificación que pudiera tener entre estas 4 expresiones que aquí pusimos, ¿no? Yo sé que es un poco complejo, pero al término de la sección estaremos dejando unas guías, unos videos muy breves que les podría ayudar para ir teniendo mayor claridad todos estos conceptos y en preguntas y respuestas para que no tuvieran mucho problema, ¿no? Una de las cosas que siempre se expresa es si las personas o los seres humanos influimos en que pueda darse alguna de estas cuestiones en nuestro niño o nuestra niña, o desde qué edad, o si la televisión, o si algunos otros estimulantes, para que sientan de una forma u otra. Esto lo podríamos un poco recordar como cuando las personas, principalmente adultas, el momento, si podemos recordar en qué momento de repente veía a un niño o una niña y empezaba a darme pena, me sentía como que me gustaba, sentía esa atracción. Si fue algo espontáneo, fue algo que se fue construyendo, ¿no? Entonces, de la misma forma, es algo que puede darse así espontáneamente, si bien puede tener ciertos estímulos de gente, de personas, no lo podemos definir así con cierta exactitud, ¿no? Cuando es necesario, por ejemplo, ver que pudiera ser algo que sea necesario ir con un profesional como un terapeuta o una persona de psicología, pues es cuando la persona empieza a sentirse infeliz, cuando la persona empieza a sentirse triste, cuando la persona no se siente cómoda con lo que es. Y aquí lo que nos llama la atención es que esto no es solamente por la forma en cómo puede expresarse,
cómo pueda ser su orientación o cómo pueda ser su sexo, sino tiene que ver más con el amor propio, la confianza, la comunicación, la inclusión, la no discriminación por esa gama de diversidad que pudiera haber, no solamente en la sexual, sino también por los gustos, por los deportes que practican, por la forma de hablar, si es muy aguda, muy grave, por la forma de cómo querer vestirse la persona. Entonces, ¿cuándo ir a acudir con un profesionista? Cuando veamos que la forma de ser del niño o la niña o la persona, empezamos a poderla definir como que infeliz o no a gusto o no se siente como acorde, como si estuviera haciendo algo anormal, cuando justamente la diversidad es algo sumamente común que tenemos todas las personas. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la presentación de Ramón? Esperamos comentarios, esperamos que sea de utilidad para todos los papás y las mamás allá en casita. Es muy interesante, porque una de las preguntas que siento que respondiste fue ¿qué provocó? ¿No? Muchas veces algunos papás o mamás tienen miedo de pensar que fue algo que hicieron ellos, como si hubiera sido una especie de castigo o sienten mucha culpa por lo que hicieron, ¿no? Y creo que con lo que nos has platicado aclara bastante este panorama y entender que es algo natural, que es algo que ocurre y que siempre ha ocurrido, que no es tampoco algo nuevo y mucho menos una moda, porque luego a veces hay personas que dicen que está de moda, ¿no? Esto de los muchos géneros, así, y no creo que sea una moda precisamente. Y hay una pregunta también que nos mandaron, una pregunta muy controversial, por cierto, la pregunta que nos mandan, ¿puede ser un niño trans? Sí, bueno, la respuesta es sí puede haber niños trans, es decir, niños que se identifiquen su expresión, sea de un niño varón y que quisiera que su expresión sea la de una niña, ¿no? Y quisieran modificar su rostro, su vestimenta principalmente, y que se les dirigiera y hablara en femenino, ¿no? Cuando hablamos de una persona trans, justamente hablamos de una persona que puede ser transexual, transgénero o travesti. La diferencia rápidamente entre las tres: la persona travesti es la que se viste, la que usa un travestismo, por eso es la palabra. La persona transgénero es la que modifica lo que se dice debe ser un hombre o una mujer, es decir, solamente la vestimenta, pero quiero que se me reconozca como un niño, una niña, un hombre, una mujer. Y una persona transexual ya es aquella que va a tomar algo a su cuerpo para alterar o modificar, digamos, la cuestión biológica, ¿no? En los niños, por ejemplo, para que no se desarrolle el tono de la voz, salgan el vello, algunas partes de su cuerpo. Pero es importante aclararlo porque justamente es muy polémico. Para que un niño o una niña pueda llevar un proceso trans, no es solamente que el niño o niña la sienta y la mamá le dé el espacio, sí, y ya es, y se le reconozca, sino que tiene que estar siendo guiada por especialistas, tanto de personal de psicología como personal de psiquiatría, para ver hasta qué punto y en qué momento está en su libre desarrollo. Si no se encuentra dentro en estos procesos, dentro de un libre desarrollo, entonces en cualquier momento puede suspenderse. Sobre todo que se guía para saber si es algo que ha sido de forma espontánea del niño o la niña, o no algo a lo mejor suele pasar, luego a veces puede ser encausado por papá o mamá, ¿no? Que más bien es como que yo lo tengo en el chip y quiero que forzar un poco como esos pequeños cambios que pudieran darse, ¿no? Sigue siendo polémico, pero en cuestión de derechos lo que fue determinante para verlo como un derecho humano, es el alto índice de suicidios en infantes, y fue justamente por no sentirse adecuados, ni se sentían como si fueran personas raras, como personas monstruos o cualquier cosa menos humanas,
lo que derivó a que se tomara con seriedad de que sí, y con evidencia científica, que sí es posible que pueda haber niños y niñas trans, y lo mejor sería apoyarles, respaldarles, para que puedan crecer y ser personas, como les hace rato, felices. El otro día me estaba platicando con un escritor que hizo justamente un libro que hablaba sobre una persona en su vida, ¿no? Una amiga que hizo toda la transición, que vivió todo el proceso, ¿no? Y, o sea, eran amigos de pequeños, ¿no? Desde que estaban en primaria. Y él me decía, es que desde entonces mi amiga sabía que era mujer, ¿no? Y desde que era pequeña lo sabía, de tal manera que, bueno, pasó por situaciones muy complicadas, muy difíciles, que muchas veces vienen pues, de la gente que te rodea, pero desde niña lo sabía, ¿no? Entonces muchas veces hay personas que sienten mucha inseguridad, ¿no? Cuando escuchan esto, como de que un niño puede saber, ¿no? O puede ya tener como cierta claridad sobre esto, ¿no? Y pues sí ocurre, ¿no? De hecho, te digo, me hizo pensar lo que platicabas ahorita con lo que nos decías, me hizo pensar en esta situación. Creo que, sí, claro. Si me dejas agregar, justamente hay algo que ha pasado en las escuelas cuando se habla, por ejemplo, de la violencia escolar, que todo el mundo la condenamos, la rechazamos, pero cuando es violencia escolar homofóbica, lesbofóbica o transfóbica, es decir, como el rechazo a las personas que no son de la diversidad sexual no común, 7 de cada 10 han intentado y pensado lo han pensado y han llevado a cabo el suicidio, ¿no? Es altísimo. Y una de las cosas que refieren algunos datos es que se condena cualquier tipo de violencia, pero cuando un niño empieza a mostrarse amanerado o una niña más ruda, ahí sí se le castiga, como diciendo, justificando como, te lo mereces por cómo es tu comportamiento. Si te generan burla y discriminación y exclusión, es casi porque debes cambiar tu forma, y eso es una de las razones por la que pues se busca también hacer algo para entender de manera amorosa, de manera comunicativa, pues estos procesos o entender la diversidad. Ramón, me pareció que tu explicación de la galleta de jengibre fue muy efectiva para aclarar algunas dudas, y esto justamente que están refiriendo, así como los datos que nos da pie a esta pregunta que me gustaría nos orientaras. ¿Desde qué edad se puede hablar de sexualidad con niños o niñas? Porque esta parte nos pone como muy nerviosos a nosotros, a nuestros padres, a los padres, y a veces no queremos que los niños nos toquen este tema, queremos que pase tiempo, ¿no? Pero bueno, respecto precisamente a esto que nos refieres. Pues podríamos decir que desde que nacemos somos seres sexuados. De 0 a los 5 años, es más, desde bebés, desde el momento de tener estímulos, al momento de recibir la leche materna, al momento de defecar, los seres humanos interactuamos con nuestra sexualidad. ¿En qué momento se construye ya no solamente la sexualidad, sino como el deseo, o empieza el deseo y la atracción sexual en los seres humanos? Es desde los 6 años a los 11, que es cuando comienza la adolescencia. Es decir, que si antes de los 5 años vemos a 2 niños que se dieron un beso, que vemos a 2 niños que se toman de la mano, ellos ni por la cabeza les pasa, porque no existe en ellos todavía en su desarrollo el deseo y la atracción. Después de los 6 años, que empieza ya a generar los cambios en nuestro cuerpo, empieza paulatinamente, y dependiendo cada ser humano, ya ahora sentir deseo y atracción hacia alguien más. Es en esa edad en donde al igual y podríamos poner más atención para saber qué es lo que está sucediendo. Pero cuando tienen 2 o 3 años, pues no, ahí es juego, es aprendizaje, es exploración. que están dando. Muchas gracias. Muchas gracias.
me hace pensar mucho en que hablamos poco, ¿no? De nuestro cuerpo, hablamos poco con nuestra familia, ¿no? Sobre eso, o sea, sobre nuestro cuerpo, sobre cómo se llama, sobre pues, la naturalidad de ¿no? Y creo que parte importante es eso, ¿no? Que nos da un poco de miedo, ¿no? Como decía Rocío, pero ¿cómo podemos dar ese paso, ¿no? Siento que lo que nos platicas hoy, lo que platicamos hoy, pues esperamos que les anime, ¿no? A dar ese paso y que es pues mucho mejor, ¿no? Hablarlo que callarlo y esperar a que lo descubran nuestros hijos e hijas que pues tengamos solitos, ¿no? apertura, ¿no? Sí, que claro. podamos tener esa confianza, ese acercamiento. Claro, claro. Me gustaría agregar uno de los temores que hay en los papás y mamás, es que entre más pequeños se les hable sobre sexualidad, sobre orientación y todas estas cuestiones, pensarán que van a iniciar su vida sexual muy pronto, ¿no? Entonces, por estos miedos se evita. Lo que nos dice la academia, la ciencia, las encuestas, es que es totalmente al revés. Las personas que desde más pequeña edad reciben información clara y oportuna sobre sexualidad son quienes más retardan sus primeros encuentros y exploraciones, digamos, de la sexualidad con alguien más, ¿no? Entonces, eso es algo también bueno, que no tengamos miedo a hablarlo. Y bueno, decirles que les dejamos algunos documentos, textos, algunos videos que les pueda servir para tener información didáctica sobre esta temática. Muy bien. Justo también pensé como en una situación que por ahí alguna vez leí en internet, ¿no? En un foro, justo porque luego a veces las personas buscamos, ¿no? Informarnos en foros, y era un foro de adolescentes, ¿no? Un adolescente preguntaba, ¿no? ¿Qué era la masturbación? Y le decían un montón de cosas, o sea, que a veces ni nada que ver, ¿no? Que incluso podían atentar contra su propia integridad o su propia salud, ¿no? Si lo hacía de la manera en que le estaban diciendo, ¿no? Entonces muchas veces la información la van a buscar en algún lugar, y qué mejor que pudiera ser con ustedes, ¿no? Que les puedan dar información pues más real, más pues también para la seguridad, ¿no? Porque creo que pueden darse estas situaciones. A mí me sorprendió mucho lo que leí en el foro, y creo que no es algo tan alejado de la realidad si nos ponemos a mirar estos temas como debería ser. Hay una pregunta aquí muy interesante. Nos preguntan, ¿qué existe? Bueno, me imagino que es, ¿no? Porque yo cuando leí la pregunta también dije, ¿qué es eso, no? Ya después lo investigué, pero me gustaría escucharlo de ti. ¿Existe la disforia sexual? ¿Y qué es eso? Sí, justamente cuando hablamos de dis es como doble, y la disforia es como lo contrario a lo que nos hace felices o que nos hace alegres. La disforia es justamente cuando yo me miro al espejo y mi expresión por ser hombre la rechazo. Yo quisiera ser mujer, quisiera verme como mujer. El verme mis genitales de hombre para mí es como ver con un tumor en la cara, ¿no? Por ejemplo, me desagrada, me genera mucha tristeza el que lo que vea, lo que estoy viendo ahí, no me corresponde, ¿no? Gracias. Y bueno, nos despedimos con una última pregunta. Bueno, creo que esta pregunta se responde un poco de todo lo que hemos hablado. Sí. La última pregunta es, ¿hay prejuicios en nuestro estado? Yo me atrevería a decir que sí, ¿no? Y creo que mencionamos algunos de ellos, como creer que la intervención psicológica puede ser incluso correctiva. Acá Ramón la menciona como un acompañamiento más integral, ¿no? Que nos permite tomar decisiones un poco más libres. Hablábamos de esta cuestión que decía Rocío, ¿no? Sexualidad, inmediatamente pensamos cosas que quizás nosotros también nos cuesta trabajo hablar. Entonces yo me atrevería a decir que sí hay prejuicios. ¿Tú qué opinas, Ramón? Ya para terminar. Sí, pues como hablamos de diversidad, también hay diversidad también de personas que no quisieran que se hablara de estos temas, que se limitara y que pudieran ser también incorrectos, ¿no? Pero creo que la luz, digamos, ante los prejuicios es justamente eso, el que las personas nos reconozcamos como seres que tenemos la posibilidad de ser felices mientras lo hagamos de manera amorosa, armoniosa. Tenemos el código, la comunicación, el escucha, el habla,
todo prejuicio puede eliminarse mientras nos demos tiempo para tener esta interacción de escuchar, hablar y entendernos. Y que sí existe, ¿no? El otro día yo iba caminando y vi un cartelito, ¿no? En la calle, ¿no? Un póster, ¿no? Pegado, ¿no? Y decía que era como un campamento de curación, de sanación. No recuerdo cómo se llama, la verdad, pero era la idea, ¿no? Básicamente es que si tu hijo o hija era homosexual o tenía tendencias, ¿no? Así decía, puedes traerlo acá y lo podemos salvar. Así decía, ¿no? Y creo que no es el único, entonces, creo que aún hay mucho por hacer y sobre todo en entender que forma parte de nuestra vida y que sobre todo entender que muchas veces no eres tú, ¿no? Uh-huh. Si no eres tú, pues, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué estar opinando a lo mejor de las decisiones de las otras personas o de quiénes son, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Y bueno, pues, Lupita, ¿qué tal nuestra primera sección? Esperamos que la hayan disfrutado, esperamos que estas preguntas hayan sido respondidas, que les hayan brindado un apoyo y pues sobre todo que la idea es abrir la conversación y que la conversación siga abierta entre nosotros, pero también siga abierta en redes. Déjenos sus comentarios, déjenos sus mensajes y recuerden si quieren compartirnos sus preguntas, sus dudas o sus experiencias. También si alguien quiere compartir un caso, recuerden que es totalmente anónimo. Podemos tratarlo aquí con nuestros invitados. El día de hoy pues estuvo Ramón en esta sección, que nos va a acompañar en la siguiente sección todavía, donde vamos a revisar algunas herramientas para llevar. ¿Qué nos corresponde hacer, Ramón? ¿Qué le corresponde hacer en casa a papás, mamás, a las personas que trabajamos con infancia? ¿Qué nos corresponde hacer? ¿Qué herramientas para llevar nos compartes el día de hoy? Pues primero es estar atentos en el desarrollo del niño o la niña, en su comportamiento, y también una de las tareas es que nos informemos, que busquemos fuentes que sean confiables, que no nos quedemos solamente con una información. Muchas veces nos quedamos con información que sale o nos llega por WhatsApp y que no es completa o es incorrecta, que sea información científica, que sea clara, que sea entendible, preguntar a especialistas. Y también algo que corresponde es que en el tema de la sexualidad ser muy abiertos en la cuestión de cosas muy simples, como el nombrar las partes de nuestros cuerpos, porque desde pequeños pues decimos, esta es tu cabeza, tus ojos, tus codos, pero no hablamos de nuestros genitales. Ponemos cosas como el pajarito, la mariposa, y ponemos otras cosas para no el pipís y esta serie de cosas que no abonan justamente a que en alguna situación a lo mejor que pudieran los infantes señalar alguna cuestión desagradable o de abuso o para poder detenerlo, pues no sepan ni siquiera identificarlo. Entonces es una de las cosas que desde la infancia son útiles y nos sirven. Y también el que podamos tener algunas pautas, guías con esta información que nos ayuden. Yo creo que las personas que por la necesidad de saber esta información después se vuelven multiplicadoras en el tema. Entonces yo al informarme sobre sexualidad y cómo practicarla con los niños y las niñas, me da la oportunidad de luego transmitirla entre mis amistades más cercanas, familiares, en la escuela, etcétera, porque me estoy informando con algo que tiene evidencia científica, ¿no? Nos corresponde también conocer la realidad de nuestros niños, de nuestras niñas, porque hay bastante desinformación. Si yo no le hablo de sexualidad, la van a buscar en otras personas, y también decir lo que no es o lo que es incorrecto en torno a ello, porque nos bombardea la televisión, las canciones, los medios, también algunas ideas de algunas otras personas que nos hacen como no tener una visión que yo llamaría nuevamente, lo hago mucho hincapié, en que las personas podamos ser libres, en que las personas podamos sentirnos a gusto,
que las personas podamos sentirnos felices. Entonces, ver si las limitaciones que estamos dando para el desarrollo, el libre desarrollo del niño y la niña, están entorpeciendo a su felicidad y a su crecimiento, pues entonces acercarnos con profesionales, con profesionistas en la temática para que nos den una orientación cercana. Por lo general, siempre cuando un papá o mamá se acerca diciendo no sé qué hacer o tiene este comportamiento, le traigo aquí a mi hijo, los profesionales dicen, creo que es usted la primera persona que tiene que recibir esta información, porque a lo mejor y el desarrollo de su hijo o su hija no tiene ningún problema, ¿no? Es eso también. Fíjate que me llamó mucho la atención ahorita que decías cosas tan sencillas, aparentemente como nombrar las partes del cuerpo. Hace poco tiempo fuimos a un taller justo de aquí de parte del Club de Niños y Niñas y nos comentaba la ponente sobre un caso terrible, ¿no? Decía que la niña le decía a la directora que el maestro había tocado su galleta, ¿no? La directora decía, pues ¿de qué hablas, no? A lo mejor se comió una de sus galletas, no sé. E ignoró como lo que la niña tenía que decirle, ¿no? Lamentablemente, pues después salió el tema, ¿no? Que la niña le llamaba galleta, ¿no? A la vulva, ¿no? Y esto tenía que ver con que le habían enseñado que ese era el nombre, ¿no? Alcances terribles, ¿no? Y cosas tan simples, tal vez, como nombrarlo, puede incluso ayudar a prevenir situaciones de abuso, ¿no? Como las de esta historia. Me hizo pensar mucho en eso, porque a veces las cosas sencillas pues, pueden tener una relevancia enorme, ¿no? Claro, y centrarnos no tanto, luego le damos mucho peso a la diversidad sexual, pero no lo es, no tiene tanto peso. Lo que realmente tiene peso es que los niños puedan expresar sus emociones, que expresen sus sentimientos, que tengan inteligencia emocional, que los niños puedan comunicarse asertivamente, que puedan decir qué es lo que les gusta, qué es lo que les desagrada, que los niños puedan jugar, divertirse, que coman, que den abrazos, que sean amorosos. Eso es muy importante. Y una cosa más es cómo se está desarrollando, explorando la diversidad sexual, o sea, más bien la diversidad de todo su desarrollo humano. Es ahí donde hay que prestarle atención y para que puedan ser personas sanas, alegres, felices, amorosas. Y para dejar de que sea un tabú, ¿no? Este tema, porque no es como la personalidad es integral, son varios aspectos que tienes que atender en el desarrollo de una niña o de un niño. Sí, es más amplio. Es súper importante lo que dices, o sea, creo que a veces no entendemos que la diversidad es simplemente respetarnos, ¿no? O sea, entender eso, ¿no? El otro día una persona preguntaba en un taller y decía, es que con esto del género, el feminismo y quién sabe qué, lo que quieren es que los hombres ya sean unos mandilones y quién sabe qué, y no, o sea, creemos que lo importante es verdaderamente el respetar, ¿no? O sea, dejar de faltarle el respeto a las personas y entender que hay mucha libertad. Y bueno, Ramón, estos son algunos de los comentarios o tips que pueden ser a ustedes, herramientas, pero también les vamos a compartir algo físico, Ramón. ¿Qué podemos dejarles a ellos de documentos, materiales, videos, etcétera, para que puedan revisar en casa? Les vamos a dejar 3 documentos. Uno es un video de 7 minutos que, así como la galleta de jengibre, explica con mayor profundidad sobre qué es la diversidad sexual, hasta dónde son los alcances y el abanico de posibilidades enormes que hay. A su vez, ya que esto les ayude como a clarificar que es algo humano, la diversidad sexual, también vamos a dejar 2 manuales. Un manual sobre cómo educar en la diversidad afectivo-sexual desde la familia, en donde a manera de preguntas y respuestas, son 66 páginas, muy práctico. Esto que preguntaban, desde qué edad se da, si esto es para llevar a un especialista o no, hasta qué momento es sano, a lo mejor en qué momento no lo es. Y otra más, que es una guía de orientación para las familias,
en torno a la sexualidad infantil, la diversidad de orientación sexual y los nuevos tipos de familia, porque ya no es solamente cómo es el comportamiento de niños y niñas o esta gama de la diversidad, sino que también ahora cuando hablamos de familia tenemos que hablarlo en plural, ¿no? También habrá familias niños y niñas con 2 papás, 2 mamás, y todavía un poco más común que podemos ver estas familias en donde es la abuela y su nieta, ¿no? Y que la niña siente que tiene a su abuela y a una madrina, y ella siente que está con 2 mamás, ¿no? Entonces, esta serie de cosas que luego nos generan dudas de que hace falta una figura paterna o hace falta una figura aquí para llamar la familia, pues bueno, esto también lo clarifica muy bien. Es también un documento breve, conciso. Este es de 6 páginas, prácticamente, preguntas y respuestas, que les podrá ser muy útil para ampliar más este tema. Muchas gracias, Ramón. Dejamos en la descripción de este video o en los comentarios los enlaces para que puedan ustedes acceder a esta información, así como las redes de la organización en la que Ramón está colaborando. Cualquier información también que nos gustes compartir, la pondremos ahí en la descripción, ahí la pueden descargar, ahí la pueden consultar. Y si hay algo también, algún material que ustedes gusten compartir con nosotros, adelante, también podemos recibir algún video, algún enlace que posteriormente podemos compartir en redes. Muchas gracias, Ramón, por ayudarnos en esta sección de herramientas para llevar. Esperemos que sean de su utilidad. Bueno, pues agradecer, Ramón, tu presencia el día de hoy. Ha sido maravilloso haber contado contigo. ¿Algo que te gustaría decirle a la audiencia antes de concluir? Pues espero que la información les sea útil, les ayude para tener mayor conocimiento sobre el tema que abordamos, y deseo de corazón que la información de las guías también les sea muy, muy, muy útil para construir mejor entendimiento sobre este tema. Ok, muchas gracias. Pues esperamos que hayan disfrutado este episodio de adolescencia, género e identidad. Ha sido un placer compartir con ustedes este momento. Si les gustó este episodio, no olviden dejar un comentario, es muy importante para nosotros, y sobre todo compartirlo con sus amigos. Estamos en contacto, seamos una red de apoyo para todos nuestros niños y niñas de los clubs. Gracias. Gracias, adiós.